Desde que entras a una sala de cine hasta que sales de ella, probablemente no omitas el hecho de maravillarte, pero sí al mismo tiempo de decir, wow, esta película conectó conmigo y el director ni siquiera me conocía. Sin embargo, esta inquietud llegó a formularme la siguiente pregunta, sobre cómo un realizador empatiza con una audiencia a la que no conoce. Tratando de comprender este fenómeno, no duda en cuestionarme si esta sensación siempre ha estado presente en el cine o solo es algo contemporáneo a mí. Sin embargo, desde tiempos muy remotos, más lejos de nuestro propio siglo, cuando este séptimo arte surgió con tan solo unos 30 espectadores asistiendo a una sala de un sótano del Gran Café de París, corre el rumor del asombro, del susto y el pavor al ver la primera imagen en movimiento. ¿Y cómo es que ella logró perforar las sensaciones humanas y hacer que todos buscaran salir de la sala? Desde allí, supe que el deseo por entender cómo este nuevo artefacto empezó a transformar la sociedad y cómo empezaba a generar esa nueva clase de espectador no solo pasó por mi cabeza, sino por la de muchos más esparcidos tanto en el nuevo como en el viejo continente. Entonces, para empezar a responder esta inquietud, primeramente se debe partir de la concepción del cine como arte, aunque este no haya sido considerado en sus inicios, ya que el cine es aquel que tanto en esencia como en su potencial son los que definen y pueden ser plasmados en el lienzo de nuestra mente. De esta misma forma, para entender el por qué el realizador empatiza con el espectador, debemos plantearlo desde el pensamiento humano, para así entender cómo las imágenes no deben ser analizadas desde cada componente individual, sino como una interpretación mucho más global en la que se logra la ilusión perfecta de lo que la realidad era, y también es la que nos lleva a entender la subjetividad en la que nos conecta entre el cineasta y nosotros. Pero bueno, volviendo al momento memorable de la llegada del tren y por qué reaccionó el público de dicha manera, lleva a cabalidad a hablar sobre la imagen cinematográfica y cómo incluso esta llegó a sorprender siendo carente de elementos como el sonido o el color. Quiere decir entonces que la capacidad de esta conexión surge de cómo el artefacto logró construir una imagen en movimiento, ya que la realidad misma es la que trae las emociones, la que nos conmueve, nos hace llorar, sentir alegría, nostalgia, emoción, y es ahí donde el realizador debe lograr transmitir aquella realidad. No necesariamente la que se dirija a lo verosímil, sino aquella que sea real en la mente del espectador que logró llegar. No importa si es surrealista, costumbrista, fantástica, dramática, de comedia o de suspenso. Lo importante es cómo el realizador logra recrear esa realidad que vive ese determinado grupo de personas a las que puede alcanzar. Entonces el fundamento de cómo logramos empatizar se centra en la imagen, ya que esta es la base de todo lenguaje cinematográfico, por lo que en ella encontramos ese valor ambivalente, que en una parte es exacto y por otra es objetivo a lo que lo rodea, pero termina siendo un producto de la intención o el sentido que tiene el realizador con nosotros. Es así que esta empatía nos lleva a conectar con estos dos mundos psicológicos, en donde se manifiesta al menos 3 niveles de realidad, en donde el primero sería lo material, o lo que vemos que tiene un valor más figurativo. Esto porque en primer momento la imagen cinematográfica tiene elementos claves que le dan esa impresión de apariencia de realidad y esos tintes de objetividad, tales como el movimiento, en especial su fluidez, siendo para mí como una característica más representativa, ya que la realidad nunca deja de otorgar esa cualidad, no negando en parte que esto también es ilusión de nuestra retina. Por otro lado, el sonido es en segundo lugar un elemento muy decisivo de la imagen, al poder añadir esta dimensión que efectivamente encontramos en la realidad que vivimos, siendo este campo uno de los que ininterrumpidamente engloba el ambiente en el que nos situamos, a diferencia del campo visual, que es muchísimo más limitado. Y ya elementos como el relieve o incluso el olor que fueron implementados no han logrado probar del todo que sean indispensables en la creación de una atmósfera más realista. Ya en un segundo nivel lo relacionaría con una realidad mucho más estética, aquella que tenga un valor más afectivo o humano, donde la interpretación de la imagen se haga más presente esa visión particular de cada uno de nosotros o cada espectador que le aplique diferentes deformaciones o diferentes consideraciones que el público desee. Es decir, que esta segunda realidad que aparece representada en la imagen, que es seleccionada, ordenada a fin de lo que desea transmitir, es la del realizador. El cine nos da la realidad de una imagen artística que no es real,
pero está reconstruida y dinamizada con lo que el realizador tenga en mente que desee expresar. Es por eso que la imagen fílmica domina con una fuerza considerable debido a los procesos en los que se ve sometido el lenguaje fílmico, como por ejemplo la iluminación, los movimientos de cámara, los distintos encuadres, los planos. O sea que el cine toma una fuerza al usar esa selección y ese ordenamiento que lo dota de ese poder para poder aumentar esa fuerza de lo que es real, volviéndolo más fascinante al adquirir con más fuerza la cualidad de lo bello, de lo mágico, o en otras palabras ese toque afectivo que el espectador percibe al ver lo que se le representa en la pantalla más que en las cosas mismas de lo que ve. Y es por lo que un espectador puede derramar lágrimas ante algo que en la vida real solamente lo conmovería ligeramente. Aunque por último quisiera recalcar un nivel intelectual, uno que sustente que la imagen pueda ser representada con un sentido más profundo que el simple hecho de mirar una pantalla. Esto quiere decir que una imagen se puede encontrar más cargada de muchas más ambigüedades o elementos que no se puedan descifrar de manera real. Y es ahí donde se aprovecha cada cineasta cuidadosamente para que una escena pueda surgir de un sentido mucho más grande que logre superar esa escena de representación de la realidad. Entonces quiere decir que el sentido se encontraría más bien en la relación que hay entre los elementos o los contextos que se ven en las imágenes que se cruzan entre sí por el montaje. Es decir, el contexto fílmico que tiene un realizador y el contexto que ya hay en la mente de un espectador, quien ve y reacciona según su mundo subjetivo, siendo esto en parte la experiencia de ver cine, en donde la sala se convierte en un espacio de diferentes subjetividades. Y así logramos crear una realidad más artificiosa, ya que por nuestros propios medios no podemos utilizarlos al momento de interactuar fuera de la sala de cine. Entonces es así que nosotros al ver y entender una película se nos hace tan real esas sensaciones o esos sentimientos o pensamientos que nosotros tenemos al verla, reaccionando nosotros la misma manera que nosotros lo haríamos en un contexto real, pero a diferencia de que en este contexto nosotros no actuamos, sino que nos suspendemos al ver una película, siendo entonces ya no importante para nuestra mente si es real o no, sino que nos dejamos llevar a través de las diferentes historias, personajes o cuentos sin ninguna preocupación. Concluyendo así que todo esto debe orquestarse de manera tan precisa para poder remover las fibras del espectador desde sus adentros, acudiendo a las diferentes formas de niveles de profundidad de la experiencia humana con las que fácilmente la mayoría del público conecta y hace clic.